¿Qué pasa si transcurren esos 2 meses y un tercero se da cuenta que en la asamblea donde se tomaron los acuerdos participó gente muerta, firmó gente muerta? ¿Se puede hacer eso? En Perú el papel aguanta todo, me pueden decir, ¿no? Pero no se puede, los muertos no firman. Walking Dead. Ni en Walking Dead los muertos firman. Bueno, se discutió si esa voluntad ya debería primar por frente al plazo prescriptorio. Como les dije, cuando prescribe algo ya no puede demandarlo al Poder Judicial. Muy bien, es el 5º pleno. El 6º pleno casatorio es un tema de derechos reales y voy a tratar de abordarlo al final del curso porque es sobre la garantía hipotecaria. El 7º y el 8º los vamos a desarrollar en este curso. El 9º, es una derivación del 8º, deberíamos desarrollar. Y el 10º es un tema procesal, que más desarrollarían en derecho procesal. No me quiero adelantar mucho. ¿Qué es lo que he querido hacer haciendo este recuento? Ponerles en relieve la importancia, valga la redundancia, poner en relieve ya es darle importancia, poner en relieve los plenos casatorios. Es importante que todo abogado, todo estudiante de derecho los maneje. ¿Por qué? Porque si bien hay temas que yo les he comentado que son motivo de discordia, motivo de disputa en sede jurisdiccional e incluso doctrinaria. En cambio, los temas que están con pleno casatorio ya no se discute, al menos judicialmente, por ahora al menos. Si no, pues doctrinariamente podemos discutir mil cosas. Es parecido a lo que yo les digo. Yo soy de la posición que la transferencia de propiedad inmueble en el Perú debe ser por inscripción registrada. Pero esa es mi opinión. Esa es mi postura. Ustedes bien saben, que lo que ya les he señalado, que la transferencia de la propiedad inmueble se da con el solo verbo, con el solo consenso entre las partes. No es necesario escribir. O sea, podemos discutir mucho sobre el tema, pero está clara la opción legislativa que ha tomado el Código Civil, similar a ese. Así que vamos a ver el segundo pleno casatorio. A ver, ¿qué se trataba? Ya lo había adelantado el día sábado por una consulta que me hicieron, pero aquí vamos a ver. Tenemos al señor Juan, vamos a ponerle Juan. Muy bien. El señor Juan y tenemos a su hija María. Los dos viven en el mismo predio, pero aquí tenemos algo en específico. El señor, vamos a ponerle Javier, es arrendador, o sea, aquí hay un arrendatario a favor de Juan. El tema se da del siguiente modo. Ya va el arrendamiento como 40 años. Y sucede que demandan la prescripción adquisitiva. Pero aquí hay una particularidad. Se prolonga en primera, segunda instancia por cuestiones procesales. Pero el tema medular era este. María señalaba que ella era una poseedora independiente, autónoma, y que no tenía que ver con su papá, que era el arrendatario. María tenía más de 18 años. Y ella arguía que ella sí tenía el animus domini, porque ella se portó como propietaria, y tenía el PPC, PCP, CPP, como ustedes quieran. ¿Cuáles son esos requisitos? Si no saben esos requisitos, ni siquiera ven con el examen parcial. Continua, pacífica y pública. Muy bien. Ella decía que tenía este CPP. Muy bien.
La pregunta que llegó a discutirse era: ¿procede esta prescripción? Y la segunda pregunta es: ¿existe la figura de la coposesión? Sí. Voy a repetir una vez más el supuesto. Como podemos ver, Javier arrendó a Juan una casa donde Juan tenía una posesión, ya lo sabemos. Ahí aquí había el famoso binomio posesión mediata y inmediata, ¿no? Bien, pero la particularidad, ya sabemos nosotros que Juan no va a poder adquirir por prescripción la regla, ¿no? Porque él reconoce a alguien que está por encima de él como poseedor, de Javier. Y en el desarrollo del proceso judicial se dijo pues de que sí, efectivamente, pues Juan reconocía ese arrendamiento. El problema era con la hija. La hija María, en primer lugar, se le había tildado en la sentencia de primera instancia como una servidora de la posesión. Recordarán la figura de la servidora de la posesión que ya vimos. La pregunta que yo te lanzaría: ¿un servidor de la posesión podría adquirir por prescripción adquisitiva o no? No. Contundentes fueron, me parece muy bien, por la sencilla razón que el servidor de la posesión carece de ¿qué? De animus domini. O sea, carece de voluntad de ser propietario. No la tiene. Porque él siempre ha poseído siguiendo instrucciones. Bien. María dijo: a mí no me relacionen con mi papá. Yo vivo en esta casa y yo soy una poseedora con animus domini, porque yo me comporto como propietaria. Hermana, ni siquiera sabía que mi papá era arrendatario. Eso es muy bien. Entonces yo tengo posesión con animus domini pacífica, continua y pública. Entonces yo debo adquirir por prescripción. Ya ha pasado más de 10 años. La pregunta es, en primer lugar, ¿procede esta prescripción o no? Yo les voy a decir la respuesta. No voy a hacerlo más largo de lo que fue. Los periodos casatorios son bastante largos. Yo les he contado, creo que todavía no, que para el octavo pleno casatorio esperamos casi 6 años en que salga. Yo me acuerdo que el año 2017 estaba dictando un diplomado y de repente me llega un mensaje al correo electrónico de se aprobó el octavo pleno casatorio. Era diciembre, abro el correo y me dice feliz día de los inocentes. O sea, era diciembre. En realidad, ese pleno fue publicado, ha sido publicado bastante reciente y ya lo vamos a tratar en el octavo pleno, pero lo que quiero remarcar es de que son largos. Y este pleno casatorio, ¿saben qué? Este segundo pleno casatorio dejó un sinsabor. ¿Por qué? Porque ustedes ya pueden sospechar la respuesta. ¿Ustedes creen que se le dio a María la razón? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque María la posesión que tiene María, si es que, ojo, aquí hay un problema, porque algunos dicen que tiene posesión, otra tenencia, pero el caso da lo mismo. No es independiente de la posesión de Juan. ¿Por qué? Porque María tiene una posesión en función de la posesión del arrendatario. ¿Saben por qué? Porque el arrendatario tiene derecho de uso. Y el arrendatario, al tener derecho de uso, el uso involucra no a él solo, porque si no habría ninguna razón de ser un arrendamiento. El derecho de uso
involucra a la familia del arrendatario. ¿Bien? Entonces, habiendo respondido a la primera pregunta, que no sé por qué se demoraron tanto, cabría la segunda. La segunda, en realidad, ya se le delegó, por supuesto, la prescripción, pero surgió una segunda pregunta que quisieron resolver en el pleno. ¿Por qué? Porque en la sentencia se había dicho que no cabía la prescripción adquisitiva de entre dos. Ojo de que no se les dio en este caso no se configuraba eso, pero se plantearon la pregunta. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué sucedía si dos o más personas poseen con el mismo estatus? ¿Cabría o no una prescripción adquisitiva de los dos? En realidad tenemos que la figura de la composesión es particular. ¿Por qué? Yo ya les había adelantado una noción importante respecto a copropiedad, ¿no? Ya les decía. A ver. Bueno, caballero, no digamos, somos copropietarios de este salón. Estoy haciendo una ficción, ya sabemos que no podemos hacer. ¿Qué quiere decir? 50-50. Si usted tiene la mitad de este salón y yo tengo la otra mitad del salón. ¿Es así esto? ¿Qué hemos dicho? No. No, no es así. Del íntegro. Tenemos el 50% del íntegro de todo el premio. Si vamos nosotros a composesión, se planteó la pregunta: ¿sucederá lo mismo? ¿Cómo yo puedo poseer un porcentaje cuando lo que se posee es algo físico, no? Porque es una situación de hecho, como hemos dicho en la posesión. No obstante, en la práctica se reconoce que si dos personas poseen el bien, ellas pueden actuar como coposeedores en función de que ambos van a intentar una prescripción adquisitiva de dominio y con ella se volverían copropietarios. O sea, se admite la figura únicamente a efectos de evaluar la posibilidad de adquirir por prescripción. Claro, digamos a la lógica. Si existen los copropietarios, ¿por qué no podríamos evaluar a dos personas como coposeedores? Porque ellos van a apuntar a ser copropietarios. Ahora, si se les descartan la demanda, eso es no pasan el proceso valorativo, de decir si tienen ánimo domini, continua, pacífica y pública, eso es otra cosa. Si no, estamos dando la apertura a esta posibilidad. ¿Bien? ¿Alguna pregunta al respecto? O sea, ¿existirá la posibilidad de demandar por prescripción si es que dos personas aclaman ser coposeedores y nunca podrá un pariente de un poseedor sin animus domini adquirir por prescripción? La regla, como siempre. Muy bien, esas son las reglas que planteó el segundo pleno casatorio. Y en esto no hay discusión. ¿Y por qué les digo que entonces que hubo un sinsabor? Porque con la cantidad de temas que podían resolver en un pleno casatorio, resuelve uno que para mí no daba mucho, no jalaba mucha discusión, en verdad. Es más, cuando salió este pleno casatorio, pues la doctrina dijo, bueno, sí, y sigamos para adelante. O sea, algo que no tenía mucha discusión. Hay jueces que se meten tremendos roces en sus sentencias. Y uno podría decir, bueno,
sigamos para adelante, ¿no? Porque esta sentencia va a caer. Y bueno, por cierto, cae. Muy bien, esta entonces es la figura del segundo pleno casatorio. Vamos a ver ahora algo importante. Para en estos casos, no solamente basta que haya una dicotomía, sino mejor dicho, parte de la dicotomía no pagada al terreno. Claro, o sea, ella no pagaba su papá, es lo que aludía ella, ¿no? Y entonces, ¿por qué pedía la prescripción para su papá para luego que ella le dan la... No, ella pedía la prescripción para ella. Pero si no es sí, claro, sí. A su decir, ojo, yo no estoy diciendo que si está bien o está mal, estoy diciendo lo que ella argumentaba. Se analizó en la sentencia esta figura, que es otra cosa, pero no ella pedía que la prescripción en su momento la pidió para ella. Bien, ahora. Sigamos entonces ahora con los plazos posesorios. Ya hemos dicho que se trata de plazos que están debidamente enmarcados en la norma. Ustedes ya lo conocen, ¿vale? Son 4 tipos de prescripción adquisitiva. Primero, la prescripción adquisitiva sobre bienes muebles, la prescripción adquisitiva sobre inmuebles, y en cada una de ellas está la prescripción adquisitiva ordinaria y la prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Sí? Esto es lo que vimos, ¿no? Ahí está. Este cuadrito. Yo ya les he dicho, soy enemigo del memorismo, pero hay cosas que sí hay que memorizar. Lamentablemente. De hecho, creo que desde que entraron al primer año se dieron cuenta. Hay cosas que forzosamente tenemos que memorizar. Porque la vida nos va a encargar de decirnos memoriza. Es más, a estas alturas el 896 y el 923 ya lo tienen ya en la cabeza, ¿no? Y si no lo tienen, se les va cortando el tiempo para el examen. Si en el examen no la tienen clara, si yo hago una pregunta de eso, ya no sabría qué decir, ¿no? Desaprobado. Creo que sí, ¿no? Si les estoy diciendo desde la primera semana que eso va a venir y ustedes responden mal, pues o no han venido a clase nunca y ni siquiera han tenido la delicadeza de preguntarle a sus compañeros, o simplemente no me hicieron caso, ¿no? Yo les digo, te los digo de buena leche, por si acaso, porque me interesa que sepan esos artículos para la vida. Desde la primera semana se los he dicho. Volviendo al punto. Este es el 950 del Código Civil. Pero no me interesa que el 950 es desordenado. Yo lo que quiero es que ustedes sepan los plazos cómo varían en esta diapositiva, en la prescripción. Varían de acuerdo a requisitos especiales. Ya he señalado cuáles son. En la prescripción de bienes muebles necesito buena fe. En la prescripción de bienes inmuebles necesito buena fe y justo título. Ustedes deben ya a estas alturas, cuando hagamos transferencia de propiedad, lo repetiremos, deben entender el por qué, cuál es la razón del Código Civil de optar por esta diferencia en que solo en bienes muebles se pida buena fe, mientras que para inmuebles se pida justo título y buena fe. O sea, se pide algo más en bienes inmuebles. Ya nosotros hemos señalado, hasta la tasa, la transferencia de bienes inmuebles se perfecciona con el solo consenso, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Pero hemos dicho que en bienes muebles no es así. En bienes muebles basta el solo consenso. No. Es más, los primeros ejemplos que hicimos respecto a transferencia de propiedad, ¿se acuerdan de los lápices? Vamos, el ejemplo con los lápices mongol. Ya no existe mongol, ¿no? Sí. El tema era
¿Cómo se perfecciona esa transferencia? Es decir, ¿Un registro? No. por ejemplo, señorita, como usted, ¿cuál es su nombre, perdón? Atenea. Le voy a vender mi celular. ¿Bien? Que lo voy a quemar, no sé. Con Si la es otra puerta. cosa, no me la sé. Te lo vendo por, no sé, 200 soles, digamos. En estos momentos hacemos el contrato. Es más, hasta por escrito. Te vendo mi celular por 100 soles. Atenea es propietaria. ¿Qué dice? Sobre el contrato. ¿No le he entregado el celular? No. Falta la entrega. Debo de entregar el celular. Eso se conoce como traditio o tradición. En bienes muebles, la transferencia de la propiedad se perfecciona con la tradición. Es decir, la posesión toma un rol más protagónico. Porque en bienes inmuebles ya le dije, no es necesario que se le entregue. Ya les he dicho de que vamos a reflexionar de ello cuando veamos derecho de propiedad. Porque ya les digo, siempre me dicen, qué raro eso, ¿no? Que para vender un inmueble sea menos riguroso que para vender un mueble. Entonces, si estamos señalando que existe un mayor protagonismo en bienes muebles de la posesión, es lógico que no descarte el justo título, sino solo la buena fe, porque acá sí hay posesión. O sea, la posesión ya existe. Entonces solamente requiero buena fe. O sea, ¿por qué me preocupo de esto? Porque yo quiero que entiendan la lógica que les va a ayudar a internalizar estos plazos y a internalizar los requisitos. No para que ayudar un poco a la memotecnia, ¿no? Tengo un poquito, la memoria es buena, pero no confiemos demasiado en la memoria. Muy bien. Entonces, sabiendo que los plazos varían, vamos a ver ahora que ya hemos dicho este primer punto. El plazo puede ser real o jurídico. En primer lugar, esto me hace recordar, ya les he dicho, pero lo voy a enfatizar de nuevo, que el Código Civil plantea una presunción, una más, de las que ya hemos visto. Hay una presunción. Nosotros, va a ser un poco difícil que nosotros podamos probar que en verdad hemos estado en posesión efectiva durante los 10 años, ¿no? Va a ser un poco difícil. Por eso, el Código Civil hace una presunción. Si tú pruebas la posesión en este punto 1 del tiempo, de la línea del tiempo, Se infiere. y en este punto 2 sigues en posesión, o sea, pruebas acá la posesión, y en este punto 2 también demuestras que estás en posesión del predio o del bien, se presume que durante todo este lapso, durante todo este periodo, sí hay posesión. Esta es una presunción y no es jure de jure, es juris tanto. ¿Qué quiere decir que sea juris tanto? Que admite prueba en contrario, porque si viene un tercero, yo por ejemplo soy el propietario y digo yo no quiero que, yo digo no estaba en posesión continua, pues hay que probarlo para decir que no ha habido esta posesión.
no había esta presunción no ser. Bien, ahora vamos a avanzar, porque en realidad, como les digo, hay dos tipos de plazos en esta figura: el plazo real y el plazo jurídico. El plazo real puede ser la realidad, lo que ocurre en los hechos de manera física, pero en lo jurídico se trata de presunciones y de reglas para el plazo. Esta sería una regla jurídica del plazo. Ahora, dentro del plazo jurídico vamos acá a la suma de plazos posesorios. Bien, hasta estos momentos vamos primero con la felicidad y después vamos a la infelicidad. ¿Qué me dice la felicidad? La felicidad va a ser algo tan sencillo como esto, ¿no? Yo soy poseedor, muy bien, soy poseedor. Tengo 8 años como poseedor. Tengo todos los documentos que sustentan mi posesión. Y entonces, pero yo ya me voy de viaje, o ya me voy a vivir a otro lado, no sé, me fue un poquito mejor económicamente y voy a comprar en otra zona. Genial, genial. Entonces, yo digo, voy a vender. No tengo la propiedad, pero voy a transferir mi derecho a poseer. Y vamos con el señor William. El señor William. Señor William, le voy a vender mi posesión. Ojo, acá hay que tomarme una pega. Porque incluso le digo, yo no soy propietario. No me pidas título de propiedad ni inscripción al registro público. Y se te ocurre. Te voy a vender, lo que te voy a vender es mi posesión, mi derecho a poseer, ¿no? Y él dice, está bien, dame los documentos, está bien, le doy constancia de posesión, le doy los recibos de pago de servicios, los recibos de impuestos predial, todo le doy. Y como le digo, la figura de la felicidad. La pregunta de millón es, él ahora quiere ser, como poseedor, quiere aspirar a ser propietario con prescripción. El señor William tendrá que volver a computar los 10 años, o tendrá que computar 2 años más a los 8 que yo ya tengo. 2 más. La respuesta es que tendrá que sumar los 2 años. Porque en nuestro Código Civil se acepta la suma de plazos posesorios. O sea, la suma de mi plazo con la suma que él va a tener. Pasan 2 años y ya estaría presto a solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Está todo. La figura controvertida, y que ya lo hemos adelantado, es con la sucesión. La sucesión intestada. O testamento, si gusta. Cuando me vas a adelantar, te sale, ¿no? Que así vuelve a decir. La sucesión intestada es cuando yo me muero y no dejé testamento. O sea, me morí y no dije nada de mis bienes y se lo reparten de acuerdo a las reglas legales. Cuando si yo me muero y dejé un testamento, mi testamento va a tener prioridad para dar lectura a lo que yo quería hacer con mis bienes. Estudiaron el testamento que les recomendé, ¿no? El de José de la Riva Bueno y Oscar. No se preocupen, lo van a tener que estudiar en algún momento. Eso sí recuerdo haberles dicho. Que incluso les comenté, Nicole, era el fastidio. ¿Por qué Rivabuena? En algún momento me lo tienes que decir, quizá en el otro mundo. ¿Por qué le dejaste todo a la PUC y no le dejaste a San Marcos y tú eres San Martín? Imagínense que San Marcos hubiera sido dueño de toda Plaza San Miguel. Todo eso era de José de la Riva y se lo dejó a la PUC. ¿Sí saben, no? Que todo Plaza San Miguel es de la PUC. Sí. No, lo que era el mundo malo. ¿Por qué se dice que es malo? Mundo malo para que decíamos. Bueno, hasta ese pasito, los grandes terratenientes de Lima, que tenían grandes extensiones
sucesiones y a partir de inicios del siglo XX se fue cortando. Y con la reforma agraria. A lo que. Sucesión y testado testamento. Vamos a ver. Ahora esos 8 años, yo tengo esta posesión durante 8 años y sucede lo que en algún momento todos vamos a pasar, ¿no? Ya le he dicho, lo único seguro en la vida son 2 cosas, ¿no? La muerte. La muerte, ¿y qué más? ¿Qué dijimos? Los impuestos. La muerte y los impuestos. Eso es lo único seguro en la vida. Ya les he dicho. En Estados Unidos tienen esa frase porque Al Capone nunca lo atraparon por ningún delito de asesinato, de contrabando, de venta ilícita de licor, porque en esa época Estados Unidos no se podía vender alcohol, ya saben que esa medida fracasó rotundamente. ¿Y por qué lo atraparon? Por evasión de impuestos. Lo cayó por otra cosa. Y Al Capone fue uno de los más famosos presidiarios de Alcatraz. Él estuvo en Alcatraz, esa cárcel que han habido películas, quizá antiguas ya, pero no dejen de ver La fuga de Alcatraz con Clint Eastwood. Es una obra maestra. La prescripción, la sucesión. Voy a morir, de hecho. Todos. Mis hijos, mis herederos, la pregunta es si van a, en estos momentos, yo no tengo propiedad. Ya está, estuvimos claros al respecto. Yo no tengo propiedad. Yo lo que tengo es posesión. Con animus domini, pacífica, pública y continua. 8 años tengo. No tengo ninguna posibilidad yo de tentar la prescripción adquisitiva porque no tengo el plazo. Sin embargo, si yo me muero, la pregunta es si mis hijos van a adquirir esa posesión producto de mi muerte. Y la pregunta que cae en Maduro es si van a heredar, por decirlo así, los 8 años que yo tenía. Porque uno podría decirme, bueno, simplemente que tomen posesión y punto, ¿no? Pero eso no es lo que se busca. Lo que se busca es si va a tener o no los 8 años que yo tenía. Yo les comenté, les adelanté el día sábado algo irrefutable. Lo irrefutable es que en principio ni siquiera por una ley, sino por el orden natural, los bienes que yo tengo pasan a mis descendientes. Ese es el orden natural, el orden natural de las cosas. Ya sé, me van a decir hoy en día se ha modernizado, puedo dejar de lado a mis hijos con la desheredación, puedo heredarle a otras personas, sí. Pero el orden natural es de que lo tengan los descendientes, tus hijos, y bueno, tu cónyuge, ¿no? Tu cónyuge o el concubino. Digo bueno porque el cónyuge a veces no es la mamá de los hijos y hay problemas. Entonces eso es un problemón, ¿no? O el papá, para no ser absolutamente machista. Pero ese es el problema, ¿no? Y es más, hay más problemas cuando no tienes hijos, porque tienes cónyuge. El problema que pasó con los Tudela. Pasen la lista rápido porque no se distraigan. O sea, ¿sí saben quién es Tudela, no? El que fue número 2 de Fujimori en la época de los 90 y tuvo su programa en Willax. Y ahora Francisco Tudela tiene varios. Pero lo que iba es de que no él, sino en su familia había un patriarca. Y el patriarca no tenía hijos, sino hermanos. Y los hermanos estaban ávidos de que se muera para tener su dinero. Porque si no tiene hijos, va a pasar, no tiene esposa, va a pasar a los hermanos. Pero se casó el señor, muy viejito. Y se casó con la señora que lo cuidaba. Y ahí se quedó todo. Hubo un proceso largo, pues empezaron a decir los hermanos. Por eso digo, te olvidas de todo. Cuando hay dinero, te olvidas, no, yo quería que no, acá el dinero se olvida, hace que corrompe a la gente. Bueno, pues vamos al punto, antes de que me extienda mucho en sucesiones, que es curso de 6º año. Bueno, está bien que se termine estudiando la nueva.
no es parte de la vida, siempre tenemos. Volvemos al punto. Mis hijos, entonces, en principio, por orden natural, adquieren las cosas que yo tengo, por orden natural. Pero el problema se va a dar si es que van a adquirir los años de posesión que yo tenía. El tema es el siguiente. Hay dos posturas. La doctrina no es pacífica. Una postura dice que como la posesión, artículo 896, ¿qué dice? La posesión es una situación de hecho. Y yo no heredo hechos, yo heredo derechos. Y por lo tanto no se puede. O sea, de que si la toma de posesión tendrá que reiniciarse el plazo prescriptor. Segunda postura. Aquí existe un derecho, si bien es cierto la posesión es un hecho, también existe el derecho a poseer. Y dado entonces de esta coyuntura, es de que sí se puede, con los años incluso, adquirir la posesión con el plazo mandado. Pero también le ponen una carga jurídica, que sí efectivamente haga la toma de la posesión. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, la carga jurídica es casi obvia, porque yo no voy a pretender de que los hijos que se desentiendan sobre un bien también sigan sumando plazo prescriptor, ¿no? Porque no entrarían en una posesión efectiva. Y ojo, cuando digo toma de la posesión, no necesariamente digo que los hijos tienen que venir y ponerse físicamente en el predio, no. Recuerden lo que les dije, la posesión implica el control del bien. Yo puedo controlar un bien sin estar físicamente presente. Se los he dicho que no olvidemos los conceptos de posesión iniciales. Les dije el ejemplo que imaginemos que yo tengo una casa, bueno, ahorita la playa no es atractiva, vamos a decir una casa, no sé, en Cancán, en Semillilla, ¿no? Y en estos momentos estoy aquí. Yo diría que no tengo posesión sobre la casa que tengo en el campo, falso, ¿verdad? Sí la tengo, porque tengo control sobre ella. Tengo potencialidad de uso. Si decido yo terminando la clase, agarro mi carro y me voy allá, abro la puerta y disfruto del buen clima. Bien. Similar a esto, si la persona no vive ahí, pues debe tomar posesión. La jurisprudencia se decanta más a esto, Juan. O sea que sí se puede. Pero por ahí si encuentran una jurisprudencia que no se puede, no se extraña. No es pacífica la postura. Pero no obstante ello, sí tenemos esta situación. Es más, en uno de los tantos artículos que les he dejado como lectura optativa, el profesor Sánchez Coronado, relativamente reciente, el año 2021, nos cuenta cómo está pensando la Corte Suprema, ¿no? La Casación. Bonito artículo que se lo recomiendo. No es obligatorio, porque ya estamos contra el tiempo y no voy a tener oportunidad. Bueno, es obligatorio moralmente, digamos, no bajo el peso de un control de lectura. A eso ya. Pero bajo la posición de que se hereda el derecho a poseer, no se reiniciaría el plazo. No, porque se aplicaría la misma ficción, la suma de plazos posesorios por transferencia. Porque acá el transferido, pero es una transferencia voluntaria. En la sucesión, cuando uno fallece, también hay una transferencia. Se aplica esa presunción. Más que presunción real. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, adelante. ¿Y cómo se hace la transferencia de la posesión? ¿Tiene que ser escrito, llevarlo a una notaría, o porque obviamente no puede estar en registro? Por tales pensiones, no por muerte. Sí, claro, por muerte va a ser difícil sacar la voluntad de muerte. No hay una regla igual que la compra-venta. Sin embargo, yo sugeriría que sí ya lo hagan mediante mínimo un contrato con firmas certificadas.
porque va a tener el mismo destino que una compra-venta en un documento privado cualquiera. ¿Cómo lo pruebas? Es preferible que haya mínimo un documento privado con firmas certificadas. ¿Qué es documento privado? Cualquier hojita de cuadro, pero que tenga las firmas certificadas por notario. El notario, ya les he dicho, certifica las firmas. El notario es más. Ustedes seguramente han escuchado el famoso documento con fecha cierre, ¿no? En obligaciones ya estudiaron eso. Lo van a estudiar en mi curso, por si acaso. Lo que es la concurrencia de acreedores, concurrencia concurso de acreedores. Ahí está el famoso documento con fecha cierre. Y seguro se lo van a tomar en el parcial. Pero discúlpenme, yo no lo voy a desarrollar porque para mí es un tema del siguiente semestre, porque es derecho de propiedades. Así que lo que yo te recomendaría, porque no vas a encontrar ninguna regla jurídica, es que lo hagas con documento de fecha cierre. Si lo puedes hacer por escritura pública, mejor. Pero en la escritura pública te vas a topar que muchos notarios no quieren. Sí. Y va para la figura de la presión, que no se puede agregar, no se puede agregar la fuerza tampoco se puede agregar la presión. Entonces, No. la evaluación es un hecho, no es un derecho. Por eso mismo, si es un hecho, se transfiere. ¿No? Esto me estoy transfiriendo la posesión pública. Voluntariamente se puede. El tema es comprobarlo, porque no hay eso. Bajo esa postura, ojo, bajo esa postura. Bajo la postura de que no se puede transferir mortis causa la posesión. Ustedes arribarán a la mejor postura. Pero sí, en esta vez sí les cuento que la jurisprudencia se inclina por esa. Afortunadamente, porque es la que yo me digo. A veces sí estoy en contra de la jurisprudencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cerramos este punto? Bien, correcto. Otro punto adicional, antes de pasar al cuestionario de los casos. Hay un cuestionario que yo autorresolutivo en este que vamos a resolver después. Y pasar a los casos, por supuesto, si no terminamos. Vimos 3 casos interesantes. Ahorita veremos unos 3 más. A ver, viene el siguiente punto. La sentencia de prescripción adquisitiva. Es declarativa o constitutiva. Si también después de lo dicho ustedes quieren profundizar el tema, hay un artículo interesante, esto ya les he dejado, de mi buena amiga Mariela Aldana, Mariela Aldana Blanco. Interesante, del año 2019. A ver, en primer lugar diferenciamos una vez más, adelantamos algo el sábado, que es una sentencia declarativa o una sentencia constitutiva. Para eso vamos a poner ejemplos clarísimos, una vez más. Lo dijimos el sábado, pero es conveniente repetir. En una sentencia declarativa, tú ya tienes el derecho. El Poder Judicial lo que hace es reconocértelo nada más. O sea, no es de que te volviste titular del derecho con la sentencia. No, tú ya lo eras desde antes, pero para poder ejercer el derecho necesitabas la sentencia. Un claro ejemplo de eso son los alimentos. Los alimentos, a partir de que existe una relación filial, paterno-filial, pues ya existe el derecho del menor de gozar de esos alimentos. Solamente hay que fijar el monto. Ese es un ejemplo clarísimo de una sentencia declarativa. Un ejemplo clarísimo de una sentencia constitutiva es el divorcio. Si yo estoy casado, o no estoy,
Yo no le podría decir a una dama que pretendo cortejar, a pesar que se lo dicen, pero no se debe decir eso. No, es que estoy divorciando. Yo soy soltero, yo no estoy divorciando. No. En primer lugar, no vas a adquirir el estatus de soltero. El estado civil es divorciado. Vas a tu DNI te lo pone. La ley. Yo digo, tiene la tierra. El divorciado es. Yo soy casado, lo digo, pero yo no podría decirle a ninguna dama, bajo la excusa de que yo estoy separado de hecho, que estoy tramitando mi divorcio y por lo tanto ya no estoy casado. No, con la sentencia es que recién uno deja de ser casado. Es constitutivo. Acá no es de que no, ya cumplí los requisitos, ya tengo los 2 años de separación de hecho, ya tengo todo, ya los vivimos en casas distintas. No. A partir de la sentencia de divorcio es que recién vas a tener el estatus de divorciado. Eso es una sentencia constitutiva claramente. Acá hubo un debate. ¿Por qué? Porque la doctrina mayoritariamente y la jurisprudencia también se decanta por eso. Es decir, si yo tengo una posesión con ánimo domini, BPC, ¿no? Ya, no lo voy a describir todo. Una posesión con todos los requisitos. Y ya pasaron los 10 años, en principio, en teoría, yo ya soy propietario. Lo único que espero es una sentencia que me reconozca como tal. La jurisprudencia se ha inclinado por ese punto. Tal es así que yo ya se los había adelantado sin tocar el tema. ¿Cuándo se los adelanté? Con la 29618. ¿Se acuerdan cuando veíamos la ley que dice que los bienes que no tienen dueño conocido, no tienen inscripción registral, son de posesión del Estado? O sea que el Estado posee estos bienes. Les dijimos que había un corte para declarar la prescripción adquisitiva. El corte era que hasta antes de noviembre del 2010 tú hayas sumado los 10 años con una posesión como el ánimo domini, pacífica, pública y continua. Eso lo repito así sin hacer un mayor gráfico porque en su momento hicimos el gráfico. Y si viene eso en el examen, pues yo creo que todos deberían responderlo. Si se dan cuenta, yo no dije que tengan sentencia antes de esa fecha. Yo dije que guardaran los requisitos. Porque se entiende que tú ya has adquirido por prescripción reuniendo los requisitos. Y que solo te basta una sentencia para comportarte como tal. Una sentencia que te reconozca como tal. Entonces, bajo ese esquema, la sentencia se trata de una sentencia declarativa. En este punto sí estoy de acuerdo con la corriente mayoritaria. La corriente en contra, en realidad más que una corriente, es de algunos autores muy respetables por cierto. Por ejemplo, quien postula que es constitutiva, ustedes que se volvieron bularnogas con la primera lectura, ya lo conocen. Bular habla de que no hay propiedad, no hay prescripción adquisitiva, si no es hasta la sentencia. Vamos, respetando mucho a Alfredo. Bular confunde lo que es el reconocimiento de terceros con lo que es ya tener un derecho y que falta un reconocimiento judicial. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener? Es cierto lo que dice Bular, de que nadie te va a comprar si es que tú no tienes la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio. Nadie te va a comprar diciendo, bueno, tú no puedes venderte. Yo no le puedo decir aquí a Rodrigo, no le puedo decir, Rodrigo, te voy a vender mi casa, yo ya tengo 10 años como poseedor con ánimo domini, continua, pacífica y pública, yo te quiero vender mi casa. Es decir, un título de propiedad
No tengo, pero ya tengo los requisitos. ¿Qué me va a decir? Me va a decir, no, next. No te voy a comprar eso. Pero usted me va a decir, pero total, no está diciendo de que solamente falta la sentencia para que lo reconozca, es cierto. Pero a decir, por ejemplo, de Bullard, es a partir de esta sentencia, como recién a partir de esta sentencia, en la práctica te desenvuelves como propietario con todas las ventajas que esto radica, pues es a partir de la sentencia que vas a tener el estatus de adquirente por prescripción adquisitiva. Esa es la lógica de Bullard, pero la doctrina mayoritaria señala que se trata, y la jurisprudencia, no solo la doctrina, señala que es una sentencia declarativa en razón que tú ya tienes ese estatus, pero falta el reconocimiento judicial. Honorario. Bien. Ustedes pueden tener la mejor postura que deseen. Sin embargo, en esta vez sí voy a ser bastante enfático en que en la práctica jurisprudencial van a encontrar esto van a encontrar, que la sentencia sea declarativa. Es más, como les decía, cuando se aplicó la 29.618 se dio esa conclusión. Sí. Profesor, ¿es posible que en un caso una persona que esté teniendo posesión, digamos, por 5 años de una propiedad, el Estado venga y la quiera sacar aduciendo de que esa propiedad ya le pertenece? Bueno, es que con 5 años tienes que evaluar si justamente hubo justo título y buena fe, número 1, claro. Y número 2, si es que se trata de que el Estado, si se trata de un predio que no tiene dueño conocido y no está inscrito, el Estado es poseedor. A pesar de que hayan pasado esos 5 años y en esos 5 años los demás la reconocen como dueño. Pero esos 5 años tendrían que haberse cumplido antes de la entrada en vigencia de la 29.618. Y tiene que haber tenido justo título y buena fe. No me basta que me reconozcan como propietario. Debo tener un justo título. Porque que te reconozcan como propietario, ¿qué requisito tenemos? Público, ¿verdad? La posesión pública. Pero necesitas más. Entonces sí es posible. Es posible, pero habría que ver el caso concreto, documentos, papeles. Pero en principio el Estado sí es posible que te saque bajo esa figura. Porque lo que, a ver, ya he explicado la 29.618. ¿Qué es lo que quiere y quería evitar la ley 29.618? Ya ustedes a estas alturas ya lo pueden deducir y se los he dicho, pero lo pueden deducir. Si yo digo que el Estado es poseedor de esos terrenos que ustedes ven baldíos, esos terrenos que no tienen dueño conocido ni están inscritos en el registro público, yo le digo a las personas que se instalen ahí, ustedes no pueden adquirir por prescripción. Los que invadan ahí no pueden adquirir por prescripción. ¿Qué es lo que quiero evitar yo como Estado? Las invasiones, el tráfico de terrenos. Correcto. Eso es lo que quiero evitar como Estado. El Estado dijo algo sencillo: muerto el perro, muerto la rata. Se les quita la posesión y nunca van a adquirir por prescripción. Sin embargo, el tráfico de tierras ha ideado otras alternativas. Los delincuentes están bien asesorados. Por malos abogados que evidentemente no son abogados. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Precisamente con la invasión no es que se arrebata la posesión. O sea, si un invasor fuera una propiedad del Estado, ¿no le estaría quitando la posesión? No, porque por ley te está diciendo que el Estado es el poseedor. O sea, ya esto trasciende a la casuística. La invasión hemos dicho cuando son terrenos privados. Ahí sí. Pero aquí ya el Estado ha hecho una ley a su favor, evidentemente. El Estado ha dicho: yo soy el poseedor. No me interesa el resto. O sea, la ley, ficción legal. Bien, pasemos al siguiente punto. Es el punto que de pasar.
cuestionar. A ver, ya también lo había adelantado, ahorita vamos a profundizar un poco más. Interrupción del plazo prescriptorio. A ver, hay consenso en la doctrina y en la jurisprudencia que el plazo, a ver, entendemos plazo prescriptorio, ¿no? O sea, el plazo va corriendo, mi plazo, porque yo soy poseedor, ya tengo todos los requisitos, animum domini, pacífico, público, continuo, y me falta el plazo. Llega un momento en que en verdad viene el propietario. Héctor es el propietario. Y llega un momento en que Héctor quiere cortar mi plazo. O sea, quiere evitar, porque ya les digo, no es que todo sea favorable al poseedor. Ya les he dicho de que el propietario tiene una actitud de poder cortar el plazo, para que no adquiera por prescripción. Porque creo que 10 años, o 5 si es que llegó a haber justo título y buena fe de mi parte, es un plazo más que razonable, ¿no? Eso también quiero que tengan en relieve. Aunque algunos dicen que 10 años es muy corto, que deberían ser 15, yo considero en primer lugar, me parece que 15 sería lo más idóneo, pero 10 no es malo, eso es lo que quiero decir, ¿no? 10 años no es malo. Tienes un plazo para poder rebatir eso. Héctor preguntaba a su abogado, él es abogado, él dice, lo voy a cortar. La pregunta es, ¿cómo lo cortas? Hay consenso en la doctrina, en la jurisprudencia, que judicialmente lo vas a cortar sí o sí. ¿Qué me refiero judicialmente? Con la demanda. La demanda. Ese es el, o sea, le interpones una demanda para que se vaya, una reivindicatoria. Te vas. A partir de ese momento se corta el plazo prescriptorio. Es decir, yo ya dejé de sumar plazo y vamos a resolver eso. Esta demanda. Vamos a resolver. Hay otra corriente extrajudicial. ¿Cómo pues, extrajudicialmente, cuál es el mecanismo que se adopta? La carta notarial. La carta notarial. Ya les he señalado la ventaja de la carta notarial. La carta notarial no es una escritura pública, por si acaso. Es decir, el notario no va a asumir ninguna responsabilidad por el contenido de esta carta. La carta notarial es aquella comunicación mediante la cual el notario va a certificar que efectivamente la carta fue diligenciada y recibida o colocada bajo puerta. O sea, con eso es mucho más seguro que el correo electrónico, como les dije, ¿no? En el correo electrónico que teníamos el famoso, no sé, yo no te conozco, yo no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó. Pero es cierto, tú con un correo, ya les he dicho, el correo electrónico, hay millares de veces que tú dices, no, ese correo no me llegó. También el famoso, la carta, bueno, si la dejaste se voló, pues es bastante viento ahorita. Ustedes la vida real. La carta notarial sí da garantía de que esa carta efectivamente llegó. Sin embargo, la pregunta es si la carta notarial efectivamente
constituye un medio para interrumpir el plazo prescriptorio. Sí. A ver, en mi postura yo considero que sí, pero les cuento que la mayoría de la doctrina dice que no, pero judicialmente se ha flexibilizado y dice que sí. Puede sonar contradictorio, pero lo voy a explicar por qué. A ver, por ejemplo, el doctor, quien es uno de los que más escribe últimamente, es el amigo Alan Paz. Alan Paz, él señala que solo se puede judicialmente. Él señala de que no podemos equiparar la intimación extrajudicial a la notificación judicial de una demanda. Bien. El código les cuento. ¿Por qué dice eso? González Barrón también dice lo mismo. Hunter González Barrón. Que por cierto, en la Feria del Libro presenta su último texto. Les recomiendo que vayan a la Feria del Libro que ya se viene. Hunter me citó para ser comentarista, pero estoy de viaje sospechas. Así que lamentablemente no pude aceptar la gentil invitación. Bueno, vamos a descargar un poquito el código, pero nos vamos hasta el último. Ese libro ustedes, creo que en acto jurídico lo estudian, al final se estudia. Prescripción extintiva, sí. Estoy buscando. ¿Sabes qué? Más rápido. Estos registros públicos me pasé un poquito. Lo que pasa que el 1996 dice que no, la interrupción, ojo que estamos hablando acá de extintiva, ojo, prescripción extintiva. Nosotros ahorita estamos viendo prescripción adquisitiva, pero sirve para equiparar algunas cosas. En la prescripción extintiva se ha afirmado que esta prescripción se interrumpe cuando se constituye en mora el deudor. ¿Qué es esto? Ya lo van a ver en obligaciones, pero igual va a ver. Ya sabemos el binomio acreedor-deudor, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, a ver con José me. José me presta el libro. Sí, José me presta el libro. José me presta. Yo no le pago. O sea, me tengo cuotas, no le pago. No le pago porque en Perú lamentablemente hay mucho calor. Pero va a llegar un momento que José tiene que constituirme en mora. ¿Qué quiere decir eso? Que José, para poder exigirme el pago, tiene que decir que efectivamente me estoy demorando en el pago. Eso se llama constituir en mora. O sea, antes de esa constitución en mora, antes que José me diga no estoy cumpliendo mi prestación, no estoy en mora. ¿Saben lo que pasa? Que en la mayoría de contratos, en la práctica, se pactan con mora automática. ¿Qué quiere decir? Que se puede pactar que no es necesario que me intime, no es necesario que me lo diga para yo entrar en mora. Apenas no cumpla, estoy en mora. Repito esto una vez más. La mora del deudor será cuando yo no cumplo con mi prestación, me estoy demorando en cumplirla, no cumplo. La famosa mora. Para decir que yo estoy en mora, la regla es que mi acreedor tiene que intimarme. Ya hemos dicho intimación qué es, lo vimos cuando vimos resolución de los contratos. Tiene que notificarme, comunicarme, tú no estás cumpliendo.
para que recién se diga que yo soy un deudor en mora. No obstante, en la práctica, la mayoría de contratos de préstamo de este tipo tienen la llamada mora automática, que la permite el Código Civil. La mora automática es cuando José y yo en el contrato de préstamo pactamos que no va a ser necesario que José me intime para yo constituirme en mora. O sea, para yo ser un moroso. Esto señalan los partidarios de que solamente procede la interrupción del plazo prescriptorio judicial, señalan que esta intimación es únicamente para la constitución en mora y que bajo ninguna circunstancia se puede equiparar a una exigencia judicial. Ojo, porque el siguiente punto justamente es la citación con la demanda. O sea, si yo, no importa si al final nunca intimé, pero si demando, se interrumpe la prescripción. En pocas palabras, estas reglas de prescripción extintiva se tratan de analogar a lo que es la interrupción del plazo de prescripción adquisitiva. Ya les he dicho que hay consenso unánime que con la demanda tú interrumpes el plazo prescriptorio. Sin embargo, en la práctica judicial vas a encontrar que hay una flexibilidad para que sea a través de la carta notarial. Sin embargo, a nivel doctrinario, como los profesores Gonzalo y Barrón, que está en su libro que ustedes tienen en su material, y Alan Pasco, que lo voy a incorporar, ya lo conseguí el libro, de Alan Pasco de prescripción adquisitiva, que publicó el año pasado, no me acuerdo, y que bueno, él cuenta sus posiciones. Ellos están en contra de la intimación extrajudicial, de la interrupción extrajudicial. Muy bien, pero les repito, si en el examen les pregunto cuál es la postura mayoritaria a nivel judicial, es la flexibilización de la carta notaria. ¿Cierto? Y les llega la pregunta. ¿Entendimos? ¿Listo? ¿Sí? ¿Al fondo también? ¿Sí, no? ¿Eh? Judicial no hay ninguna discusión, siempre lo va a interrumpir. La extrajudicial no hay consenso, pero en la práctica judicial acá sí la mayoría de juzgados te aceptan la carta notaria. Pero hay que quede claro que la judicial sí no ayuda. La judicial sí no ayuda. Muy bien. ¿No han dormido bien algunos? Espero que sea por eso. ¿Cómo va la lista? Pero no quiero, esta vez sí no quiero quedarme mucho tiempo después de que acabe la clase. No lo tengo acá. Yo lo tengo que tener que seguir haciendo preguntas sueltas. Bueno, que no haya no significa que no pueda hacer las preguntas. Por la demanda te asegures. No va a proyectar, vamos a proyectar. Tomen asiento, por favor. Bueno, yo no hago break para terminar siempre un poquito antes. Es gracioso porque generalmente los que llegan tarde son los que piden break. Ya, vamos a ver. Ahí, primero. Cuando
el notario adquiere competencia para ver una prescripción adquisitiva? Ya hemos dicho que el juez es el principal, el actor, el operador protagónico que va a decidir la prescripción adquisitiva. Pero ¿cuándo podrá hacerlo el notario? Porque muchas personas van al notario. ¿Y por qué iría yo al notario y no al juez? Para efectos prácticos. Más rápido. Más rápido, muy bien, más rápido. Mucho más rápido. El notario no siempre. El notario no siempre va a tener competencia. El notario solo tiene competencia para determinados supuestos. En primer lugar, el juez para todo, por eso no lo voy a detallar. El notario solamente puede ver la prescripción extraordinaria. Bueno, ¿qué quiere decir? El notario no va a evaluar justo título, buena fe, no. El notario solo ve la extraordinaria, es decir, la de los 10 años. Eso solo ve el notario. El notario solo lo ve en predios urbanos. Esto es muy importante. El notario solo va a ver prescripción adquisitiva en predios urbanos, no sobre predios rurales ni eriazos. ¿Se acuerdan cuando vimos? Por eso digo, el que pensó de que lo mismo ya nos olvidamos, salió. Cuando vimos división, la suma de bichos, bienes inmuebles, vimos también una clasificación que solo era en predios. ¿Qué clasificación vimos entre predios urbanos y predios rústicos? Dijimos que dentro de predios rústicos había dos subdivisiones: el predio eriazo y predio rural. ¿Qué dijimos que era un predio urbano? El predio urbano es aquel que ha sido sometido a una habilitación urbana. No me quedé en eso, porque si no me van a decir de qué color es el caballo blanco de San Martín. Blanco, ¿no? Es como decir de qué es predio urbano, el que ha sido sometido a una habilitación urbana. El que me dijera es en un grado lo desapruebo. ¿Qué es habilitación urbana entonces? La habilitación urbana es el proceso en el cual la municipalidad, que es la encargada de custodiar el orden urbano, define que sobre esta área va a haber una área habitable y sostenible. Va a haber áreas colegio, de recreación, áreas de salud, áreas de educación. ¿Verdad? Por eso en una urbanización, para que sea catalogada como tal, tiene que haber una posta, tiene que haber un parque, tiene que haber un colegio, importantísimo, ¿no? Las áreas verdes, ¿no? Eso es lo que nos hace una ciudad sostenible. Lima nunca ha tenido un alcalde que piense en eso. Bueno, sí lo tuvo, pero se quedó a medias Alberto Andrade, ¿no? Y ya falleció. Pero Luis Castañeda no tuvo esa. Luis Castañeda tuvo otra cosa importante, con todo y todo. Las escaleras. Tampoco para hacerle monumento. Le han hecho un monumento, si han visto la luz. Luis Castañeda tuvo el factor salud. Luis Castañeda era muy bueno planificando salud. Es más, hasta ahora existen los que llamamos hospitales de la solidaridad. Lo que después pasó a ser CISOL y lo que ahora no sé cómo se llama, pero han quedado. Entonces, eso es urbano. Solo el notario se mete en prescripción adquisitiva de predios urbanos. Nunca en rústicos, nunca en rural. El rural que es destinado al agro. Y eriazo que es tierra muerta, donde la gente no puede vivir, no se puede hacer nada. Por ejemplo, los cerros, donde va a pasar el Guayco, ahí no puede vivir la gente, pero vive. También en la ribera del mar, de los ríos, igual, ahí no debería vivir la gente. Siempre me lo han dicho, pero no puede ser tan altivo de decir que ahí no puede vivir la gente, que no comprende la necesidad de la gente. No, comprendo la necesidad de la gente. Justo por eso se los digo.
Cuando haya un problema, su necesidad tiene que ir acorde. El problema climatológico, las lluvias, el huaico, cuando hay un terremoto, ustedes son los que lo van a sufrir más. Sin embargo, muchas veces, por política, los alcaldes titulan esos territorios. Se han visto, ¿no?, que incluso el político así, con el título abrazado de la gente, para eso se meten algunos malos alcaldes. Pero bueno, entonces, el notario solo para predios urbanos. Y la última, no por eso menos importante, el notario no se mete en litis, no litis. ¿Qué es eso? El notario nunca se va a meter si alguien discute la pretensión que se plantea. ¿Qué es esto? Imaginemos que yo ya considero que tengo todos los elementos de la prescripción extraordinaria, ¿no? Ya tengo posesión, tengo incluso he pagado mi impuesto predial, tengo 10 años, el PPC, ¿no? Ya lo tengo, el animutomi, todo, ya, genial. Mi predio es urbano, voy al notario. Señor notario, quiero adquirir la prescripción adquisitiva de este predio. Muy bien. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones del notario? Luego de revisar que cumple los requisitos. Está bien, genial. El notario dice, sí cumple los requisitos. Muy bien. Pero va a ser algo muy importante. Ustedes ya lo han estudiado procesal, seguramente. ¿Cuál es uno de los principales derechos de orden procesal? El notario o el juez podría declarar la prescripción adquisitiva así nomás, sin darle la posibilidad al propietario que se defienda, sin darle la posibilidad a terceros que digan lo que tengan que decir. No. El notario lo que va a hacer es notificar al que aparece como propietario inscrito en registros públicos, le va a notificar. Por ejemplo, el señor Williams aparece en registros públicos, le va a notificar. ¿Perdón? No, es que yo soy el poseedor, ¿dónde estás? No, te va a notificar en esa casa y en su domicilio Renier también. Pero si yo estoy en la casa, no te entiendo. Ya. Sí. Ah, ya. Tú no vives, pero no está registrado ni en Renier ni en ningún lado. ¿Pero dónde vives? Si yo vivo ahí. Pero, por favor, ya te entendí. O sea, tú, el Renier está en nombre de la casa que yo quiero prescribir, pero tú vives en otro lado, pero donde tú vives en la realidad no está en ningún lado. Ahora voy a decir, un ratito. Va a notificar también a los colindantes. O sea, ¿qué es colindante? A los que viven alrededor. Y va a notificar también a través del peruano, edictos. ¿Okay? Es la notificación por edicto. Ya se lo dije, ¿quién es el peruano? Por eso es importante actualizar los domicilios de bienes. Pero lo que te exige la ley es que notifique, si el notario también notifique al peruano para que cualquiera se pueda oponer a él. Si alguien se opone, basta que se oponga. No estoy diciendo si tiene razón o no. Si alguien se opone, el notario suspende todo, no lo sigue viendo y va al Poder Judicial. Le dice el notario, aquí se acaba. Yo no puedo seguir viendo. Tienes que ir al Poder Judicial. Bien. Esta facultad del notario no está en el Código Civil, por si acaso. Se encuentran en la Ley 27333. ¿Okay? Ahora, termino. Aquí a veces hay me cuentan amigos notarios,
que ha habido incluso hasta mafias, ¿no? ¿Por qué? Porque me cuenta un caso que tuvo un amigo notario, un buen amigo, que me contaba de que él llegó un opositor, ingresó un escrito y estaba por salir la prescripción adquisitiva. Y dijeron, wow. El notario dijo, por según ley, tengo que suspender y mandarlo al poder judicial. El propietario, el que quería adquirir por prescripción a un TRIS de ser propietario reconocido, dijo, espera, por favor, voy a ubicar a este opositor. Y le dijo al opositor, opositor, ¿qué pasa? ¿Por qué te has opuesto a eso? Porque, no sé, me pareció ver, no, hay algo. Sí, pero ¿por qué? Sí. Para mí usted no es propietario, pero ¿por qué? Porque no lo es. ¿Qué creen que es? Y cuando ya el notario no me contó al final en qué quedó, pero simplemente vino el opositor, retiro el opositor. Ya se había arreglado. Corrió la prescripción. Ojo, por eso digo, sucede en la práctica, sucede en la vida real. Les cuento lo que pasa. La realidad es la que nos da los mejores ejemplos. Sí, ahora sí. Yo tenía una duda, ¿cuánto es el plazo para oponerte? Porque debe haber un plazo cerrado. Puedes oponerte hasta el último momento, antes que salga la prescripción. Los 10 años. ¿Y cuánto es el plazo para que salga la prescripción? No te puedo dar un plazo porque la prescripción adquisitiva tiene que haber un juicio de valoración del notario, pero te diré de 4 a 6 meses. Aproximado. No te digo aproximado, porque el plazo fijo no. No, publica solo una. Ojo, pero también va a publicar, o sea, eso no olvides, no solo va a publicar en el peruano, va a notificarte, también va a poner un letrero en la casa que se está tramitando. O sea, te da otro elemento para que tú lo pongas. Ustedes dicen que puedo poner antes de que se cumpla la prescripción, y la prescripción es la sentencia relativamente negativa, y solo me podría poner antes de que se cumpla tramitando. Estoy hablando de oposición ya en el procedimiento. Ya, ojo, a ver, yo estoy hablando dentro de las facultades del notario, porque el notario no se mete en litis, esa es la regla, no solo aquí, para todo, igual en sucesiones intestadas. Pero que todos sabemos que una sucesión intestada se puede tramitar ante el notario. Pero si alguien se opone, porque por decirle, ¿qué es lo que sucede en la vida real? Yo me morí y tengo 3 hijos, pero por ahí aparece otro hijo que nadie conocía y se puede oponer. El notario dice que en estos momentos se acabó mi competencia, tienes que ir al poder judicial. El notario no se va a meter en nada de conflicto, el notario no resuelve conflictos, solamente los no contenciosos. ¿Se acuerdan cuando hicimos la división de los procesos, no? Ya. En los no contenciosos se puede meter el notario. Esto es contencioso, la prescripción. Pero si es que nadie llega a efectivizar su oposición, pues el notario podrá asumir la competencia. Ojo, que se le está dando la ley, no porque al notario se le antoja. Así como recientemente, hace 2 años, se dio la ley que el notario podía celebrar matrimonios. Antes el notario no podía, pero con la ley se puede. Para lo que dicen los que no quieren casarse, sean hombres o mujeres. ¿Por qué? No, es que mucha burocracia en las municipalidades, olvídate, el notario también puede. Y el notario es más ágil. ¿Por qué es más ágil el notario? Porque le están pagando. La municipalidad te cobra tasas, no van los funcionarios. ¿Una pregunta adicional? Sí, pero cuando mencionó respecto a algunos predios que no son urbanos, y mencionó que la municipalidad era la encargada de realizar el permiso de la concesión. ¿Hay una posibilidad de que, digamos, posteriormente a la legislación urbana se modifique esta y sería ya no es más una zona urbana? Sí, sí hay, pero vamos a ver cómo choca con la realidad, ¿no? Porque hoy en día también la tendencia es otra, a que cada día más zonas sean urbanas habitables. Esa es la tendencia. ¿Por qué? Por la necesidad de la vivienda de la gente. Esa es la tendencia.
Difícilmente he visto un predio, te juro que en la práctica nunca lo hice. De urbano a rural o nunca lo hice. Porque, como te repito, va bien la gente, va bien, a veces vas a tener la contradicción, y viene el saneamiento que tantas veces hemos hablado, que en un predio rural, que en teoría está destinado a la agricultura, la gente vive, está hasta enlotizada. Y cuando tú vas a registros públicos, esto está como rural, pero en la práctica la gente está ahí viviendo, vendiendo, comprando todo. Hasta bodeguita, todo. Es el mundo de la informalidad. Por eso yo estoy en contra. Por ahí escuché a algún profesor que dijo: la informalidad es el motor de la economía peruana. La informalidad es el caos. La informalidad es el desastre. Porque todo puede caminar bien hasta un punto, pero si llega un problema que tú no podías prever, es una calamidad, como lo fue la cuarentena, ¿no? Los informales fueron los que sufrieron más. ¿Alguna pregunta adicional a sacar? Todavía quedan unos temas, pero una pregunta adicional voy a hacer antes de terminar. ¿Pero tienen alguna pregunta aquí? Ya saben, si quieren ir al notario, qué es lo que tienen que revisar primero. Porque ojo, el notario no es que el notario te va a cobrar por evaluar tu expediente. No es que el notario te diga sí o no sin evaluar. Solo por recibir tu expediente ya te está cobrando. Sí. Si el notario lo declara y que después tú quieres impugnar, puedes impugnar una mala actuación del notario, sea judicial. Pero es otro proceso. Ya se ve que todos estos requisitos para que el notario lo declare no hubo problema, no hubo oposición alguna. Lo que pasa es que no se puedes demandar, pero al final tu demanda seguramente si fue bien declarado vas a ser infundada. Lo que pasa es que yo no te puedo decir, aquí la gente demanda por demandar, es cierto, pero lo más probable es que sea infundada. Y ojo de que si alguien te demanda, tú puedes decirle al final: indemnización, me estás haciendo perder mi tiempo, me estás haciendo un daño, por una demanda descabellada, que se dice incluso hay un delito de fraude procesal, ¿no? Pero más que nada va para el ámbito penal, cuando se denuncia por judicial. Lo notarial no tiene cosa juzgada, solo lo judicial, lo arbitral. Pero puede ser impugnado judicialmente, sí, pero la realidad es que te digo que la mayoría de casos no prosperan, que el notario sí hace el análisis. Solamente tú, cuando ya el notario lo decide, tú solo puedes impugnar una mala actuación del notario. ¿Cuánto, por ejemplo? A ver, anda conmigo mismo, le puede pasar al señor. Que el notario en la escritura pública, donde esté todos los actos del proceso, diga: yo lo he notificado. Y el notario no lo hizo. O no lo notificó. Si no notificó, entonces se puede impugnar. Porque ahí hubo una mala actuación, no te dio el derecho a la defensa. Sí. Profesor, dentro de la ley justamente que ha mencionado, he estado buscando y aparece en el artículo 5, el inciso K menciona que el presente trámite comprende también a la declaración de prescripción adquisitiva de dominio en terrenos ubicados en zonas urbanas que no cuenten con edificaciones. Ya. A ver, ¿cómo hago para no adelantar? Lo que pasa es de que no necesariamente porque tenga edificación va a determinar lo urbano, no. Puede ser de que sea un terreno, pero está dentro de la zona urbana. O sea, tú, por ejemplo, vamos acá cerca, si ves a Universitaria, si vieras una casa que es un terreno, tú por eso vas a decir: no es urbano. Es urbano. No tiene edificación, pero es urbano. La ley 27.333 revísenla, pero es un tema más de registrar y notarial. Igual, gracias por la pregunta, que vengan nomás. Me especializo más en revisar y notarial, por eso no lo pienso. Muy bien. Les recuerdo, yo soy vocal del Tribunal Registral, por si alguien se olvidó de eso. ¿Por eso? Ya. Una más. Independización. A ver, esto es más práctico que otra cosa, pero muy fácil.
Sucede, tienes un terreno grande. ¿Ya? Y tú quieres prescribir, o sea, tú has hecho posesión solo aquí, no en el resto. La pregunta es, ¿cómo tú prescribes ello si en registros públicos está inscrito todo? Por decirles 4.000 metros cuadrados. Y tú solamente quieres prescribir algo de 120 metros cuadrados. O sea, tú no te quieres meter con el resto. Salud. Tú solamente quieres prescribir tus 120 metros cuadrados. Entonces, lo que tienes que hacer es proceder a la llamada independización. Y una cuestión, que aquí es algo importante. ¿Por qué remarco esto? Porque lo veo mucho en la práctica. Muchos demandan la prescripción adquisitiva de dominio. Muchos demandan la prescripción adquisitiva de dominio, pero muchas veces se olvidan de pedir también la independización. ¿Por qué es importante? A ver, hay veces de que el juez igual lo va a declarar, pero la mayoría de veces el juez no te declara algo que no has pedido. ¿Cómo se llama ese principio procesal? Congruencia. Congruencia procesal. Yo pues no te doy lo que no me has pedido. Por eso pidan todo. Por ejemplo, si yo te digo, si José pide que me pague mi deuda, muy bien, pero no me pide intereses. No me lo pidió. A veces el juez no tiene, no necesariamente me lo va a dar. Tendría que volver a demandarme por los intereses. Entonces hay que pedir todo. Por ejemplo, también lo que les decía, la señorita Ana María me desaloja por posesión precaria, porque le invadí su predio, gana la sentencia, pero se olvida de pedir indemnización. El juez no se lo va a dar. Tú tienes que pedir indemnización por el daño que te he hecho al invadir tu predio. Eso es congruencia procesal. Entonces, la independización es importante que también la pidas, porque si tú solo pides esto, probablemente no se inscriba. Tú al final quieres que se inscriba estos registros públicos en una partida aparte, en un código aparte. Bien. Eso es la independización. La independización es un acto registral meramente, que significa, repito, que si tú quieres sacar una fracción de toda una matriz, de todo un predio mayor, lo puedes hacer para que tenga su propio código, su propia partida. Ese acto se llama independización. ¿Bien? Correcto. Vamos entonces a dejarlo ahí. Todavía en la otra semana vamos a desarrollar. Sí, termino para no perder la validez. Sobre la pregunta de su compañera es más complejo, pero vamos a te voy a dar una pincelada. El juez seguramente te va a declarar propietario del cuarto piso por prescripción adquisitiva, pero vas a tener un problema para inscribir eso si el registro público solamente te aparece el terreno, ni siquiera una casa. Vas a tener que declarar la fábrica de los 4 pisos y vas a tener que someter a los propietarios de los otros pisos a un régimen de propiedad horizontal. Que eso es otro proceso. Propiedad horizontal, le da un alcance, es un spoiler. Propiedad horizontal es un tema que vamos a ver todavía el segundo semestre. ¿Sí? ¿Cuál?
Para otros supuestos sí, pero si es que es un tema de prescripción adquisitiva, no tal sí. Pero para, si estás hablando de independizaciones por compra, o sea, no solamente la prescripción genera una independización, ¿no? Por ejemplo, yo soy propietario de los 4.000 metros y te vendo 120. Tú vas a querer tener tu propia partida de tus 120 metros cuadrados. Bueno, nosotros con 3.000, matemática, 3.880 no te importa, ¿no? Que ya eso es tuyo, tú ves qué haces, ¿no? Yo quiero de mis 120 metros cuadrados. ¿Otra pregunta? Muy bien, la otra semana vamos a seguir viendo temas de prescripción. Voy a cerrar el tema de prescripción porque la subsiguiente ya es su examen parcial. ¿Okay? Así de que si tienen alguna pregunta, háganla la próxima semana. No hagan lo que algunos hacen, que antes del examen estoy sentado revisando mis pendientes del día y viene el profesor, ¿cómo era esto? No, por favor. Hasta la semana próxima cabrán esas preguntas. ¿Okay? Perfecto.